Bien, vamos a continuar ahora con la implementación de la conexión entre Python y MySQL. Para hacerlo, vamos a empezar por crear en el directorio model de mi aplicación un archivo que le vamos a llamar como model.py, que es el archivo que va a contener el código para el modelo de datos o para encargarse de controlar el modelo de datos. Dentro de este archivo, vamos a empezar primero por realizar la importación del conector, que es el módulo que nos va a permitir hacer la conexión con la base de datos de MySQL. Enseguida lo que tengo que hacer es crear una clase, la clase modelo, que es la que se va a encargar de todos los procesos relativos con el manejo de los datos. Aquí voy a poner un comentario multilínea donde me diga qué es lo que de qué trata esta clase. Ok, es este comentario multilínea que me dice que esta clase es para un modelo de datos con MySQL para una base de datos de una tienda. Enseguida lo que tenemos que construir o lo que tenemos que hacer es el constructor de la clase. Y recordamos, eso se hace con una función que se llama init con dos guiones bajo entre antes y después del nombre. Y le voy a pasar dos parámetros. Self es el parámetro que siempre tiene que ir cuando estamos trabajando con clases, con objetos, para indicar que se trata de un objeto. Después, me está faltando un igual. El segundo parámetro es el nombre del archivo de configuración, que fue el archivo que nosotros creamos aquí, con los parámetros para hacer la conexión a la base de datos. Se lo podemos pasar como parámetro en caso de que no le pasamos ningún parámetro al constructor, lo que va a hacer es tomar este nombre por default. Ahora, dentro del constructor voy a definir tres atributos propios de la clase. El primero va a ser el nombre del archivo que tiene la configuración. El segundo va a ser una estructura de Python que va a guardar esa configuración de la base de datos. Para poder guardar esa conexión en ese atributo, vamos a crear una función que se va a llamar readConfig.db. Lo que va a hacer es leer este archivo y pasar estos parámetros que yo tengo aquí a una estructura de diccionario en Python para después almacenarlo como un atributo del objeto o de la clase. Y una vez que cargue la configuración, lo que tengo que hacer es entonces hacer la conexión a la base de datos. Y para esto lo vamos a hacer desde una función. Ok, entonces lo que tengo que hacer ahora es hacer la implementación de estas dos funciones. Vamos a hacer la primera, es leer el archivo de configuración de la base de datos. Y le ponemos el parámetro self, que siempre tiene que ir dentro de nuestras clases. Ahora, como les comentaba ahorita, lo que vamos a hacer es un diccionario donde vamos a guardar los parámetros. Si recordamos, un diccionario es una colección de objetos que están divididas en dos partes, una llave y un valor. Es lo que vamos a entonces a leer. Entonces, nosotros primero tenemos que abrir el archivo, que como ya lo guardamos en un atributo dentro de nuestra clase, se lo pasamos, pues lo podemos pasar directamente aquí a la función withOpen y lo vamos a abrir como FR, que este es el objeto manejador de archivos. Después voy a ir leyendo línea por línea el manejador del archivo y voy a leer el par llave valor a partir de la línea que primero le voy a quitar los espacios en blanco al inicio y al final y después las voy a separar. En el archivo que tenemos nosotros vemos que la llave y el valor están separados por dos puntos, entonces hago un split con dos puntos y lo que voy a tener aquí son por cada línea dos valores. Y cuando los desacoplo con esta instrucción, voy a tener en cada uno de las variables que yo tengo aquí, pues
el correspondiente valor resultante del split. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente agregar en el diccionario para la llave cuál es el valor. Y de esa manera yo ya transformo el archivo en un diccionario. Lo único que restaría sería devolver entonces el diccionario. Y con eso terminamos la primera función, que consiste en leer el archivo de configuración. Ahora lo que tenemos que hacer es crear la configuración, perdón, crear la conexión a la base de datos. Para esto, pues creamos la función que se llama Connect to Database y le pasamos self. La conexión es muy sencilla, simplemente vamos a crear un atributo más de la clase que vamos a llamar como CNX, que es el conector, y vamos a utilizar entonces la función de la librería que se llama connector.connect y le vamos a pasar entonces el diccionario con la configuración self.config database. Este de aquí, este objeto, es el que creamos nosotros acá arriba como diccionario a partir de la función readConfigDatabase. Se lo pasamos de esa manera y ya tenemos entonces creada la conexión a nuestra base de datos, recordando que la configuración ya me dice el usuario, el password, el host y el nombre de la base de datos, entonces ya no tengo que especificar nada más. Lo único que me restaría aquí es hacer una función que le vamos a llamar close database para cerrar el conector de la base de datos. Es decir, aquí lo abrimos, podemos hacer todas las funciones, todas las operaciones con él y después que terminemos de hacer todo el trabajo, lo que tenemos o lo que restaría es hacer o cerrar esta conexión. Y esto lo hacemos de esta manera con la función close. Y con esto ya tenemos entonces listo la conexión. Ahora lo que vamos a hacer es probar. Para probar nos vamos a ir fuera de los tres directorios de Model View Controller, directamente en el raíz de nuestra aplicación. Y vamos a crear un archivo que vamos a llamar como test.py, que nos va a servir para hacer pruebas. Entonces en test.py lo que vamos a hacer es importar nuestro modelo. Entonces from model.model import model, que es la clase que le vamos a utilizar. From model, que es el directorio, .model, que es el archivo .py, importamos la clase. Ahora vamos a crear un modelo, m es igual a model. Si recuerdan, el modelo se tiene que crear aquí en la parte del constructor con un atributo que es el archivo que contiene la configuración. Si yo no le paso, va a tomar por default config.txt. Entonces, si yo lo dejo así, va a tomar directamente el archivo que yo tengo aquí en este mismo directorio. Entonces, de momento lo voy a dejar aquí. Y ahora lo que tengo que hacer es asegurarme que esto va a funcionar. Y para eso voy a poner aquí un print que me dice que la conexión tuvo éxito. Y después voy a hacer un m.close database. Y después cierro la base de datos. Entonces, cuando yo haga el constructor, cuando yo genero mi modelo, en el constructor de la clase lo que va a hacer es primero definir el nombre del archivo que tiene la configuración, va a leer el archivo de configuración y después va a generar la conexión, todo eso dentro del constructor. Si esto se hace de manera adecuada, entonces puedo imprimir que tuvo éxito y posteriormente cierro la base de datos. Si algo sucede en mi modelo, que no se pueda realizar alguna de esas operaciones, pues va a haber un error y en la salida voy a tener un error que me va a marcar el programa. Entonces vamos a guardar esto y ahora vamos a ejecutar nuestro código. Le voy a dar aquí en ejecutar. En la parte de abajo va a salir la terminal y me va a decir qué es lo que pasa. Entonces aquí me dice que se ejecutó el archivo y me aparece un success. Quiere decir que se pudo realizar de manera correcta la conexión y pudo cerrar adecuadamente la base de datos. Solo para ilustrar en qué momento puedo tener un error y que no aparezca en esta parte, este print del success, yo puedo cambiar en la configuración algún dato. Por ejemplo, le puedo cambiar el nombre a la base de datos y le agrego un guión bajo R. Eso me cambia el nombre de la base de datos y si yo intento ejecutarlo y crear la conexión a una base de datos que no existe, entonces me tiene que marcar un error. Y aquí efectivamente me dice, la base de datos store database R no existe o bueno, no es reconocida. Otra alternativa es que yo me equivoque, por ejemplo, con el password del usuario, le agrego aquí un par de caracteres más
y vuelvo a ejecutar. Y aquí me dice que pues no puedo tener acceso con el usuario porque pues el password no es correcto. Puedo también modificar quizá otro usuario que no exista y voy entonces a probar que esto tampoco funciona. Entonces, regreso esto a los valores que teníamos originalmente, ejecuto y veo entonces que la conexión se ha creado de manera adecuada. Vamos a dejar este video hasta aquí. En el siguiente vamos a crear en el modelo otras funciones para empezar a insertar y consultar datos de nuestra base de datos.